Hay un monstruo viviendo en el sótano de tu psique. Lo has mantenido encerrado allí durante años, décadas quizás. Desde que eras niño, le echas el cerrojo cada día, niegas su existencia, finges que no está ahí. Pero está ahí, y cada vez que niega su existencia, se vuelve más fuerte, más hambriento, más desesperado por salir. Este monstruo no es lo que piensas, no es maligno aunque puede manifestarse de formas destructivas, no es algo ajeno a ti, aunque se siente como un extraño. Este monstruo eres tú, o más precisamente, es la parte de ti que rechazaste, que reprimiste, que decidiste que era inaceptable. Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo y uno de los pensadores más profundos del siglo XX, llamó a este monstruo tu sombra y dijo algo que la mayoría de las personas no quieren escuchar. Tu sombra no es tu enemigo, es tu maestro, es tu sanador, es la clave para convertirte en quien realmente eres. La sombra es todo lo que eres pero que no quieres ser. Es todo lo que sientes pero que te enseñaron que no deberías sentir. Es todo lo que deseas pero que te han dicho que es malo desear. Es tu rabia que te enseñaron a reprimir. Es tu sexualidad que te dijeron que era vergonzosa. Es tu ambición que te hicieron sentir que era egoísta. Es tu tristeza que te dijeron que era debilidad. Es tu poder que te enseñaron que era peligroso. Desde la infancia, comenzaste a construir tu personalidad eligiendo qué partes de ti eran aceptables y cuáles no. Esta elección no fue realmente tuya. Fue determinada por tus padres, tus maestros, tu cultura, tu religión, tu sociedad. Te dieron mensajes, algunos explícitos y otros implícitos, sobre quién debías ser. Los niños buenos no se enojan. Entonces reprimiste tu rabia. Las niñas bonitas no son agresivas. Entonces reprimiste tu poder. Los hombres no lloran. Entonces reprimiste tu vulnerabilidad. Las personas espirituales no sienten envidia. Entonces reprimiste tus celos. Y así, poco a poco, fragmentaste tu ser. Creaste una persona, del latín personare, que significa sonar a través de como una máscara a través de la cual suenas. Esta persona es tu yo público, tu yo aceptable, tu yo que presentas al mundo. Jung lo llamó la persona o el ego, pero todo lo que no cabía en esta persona no desapareció, se fue al sótano, se convirtió en tu sombra, y allí permanece, actuando desde la oscuridad, influyendo en tu vida de formas que no puedes ver, pero que definitivamente puedes sentir. ¿Por qué siempre terminas en las mismas relaciones tóxicas? Tu sombra. ¿Por qué cierta persona te irrita intensamente sin razón lógica? Tu sombra. ¿Por qué saboteas tu propio éxito justo cuando estás a punto de lograrlo? Tu sombra. ¿Por qué tienes impulsos que no entiendes? Tu sombra. ¿Por qué dices cosas hirientes que no querías decir? Tu sombra. La sombra no es silenciosa, es activa. Vive tu vida desde el fondo, tirando de los hilos, creando patrones repetitivos, sabotajes, proyecciones, y cuanto más la niegas, más poder tiene sobre ti. Aquí está la paradoja cruel. Lo que rechazas no desaparece, solo se vuelve inconsciente, y lo que es inconsciente te controla. Jung dijo, mientras no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en todas las veces que has dicho, no sé por qué hice eso, no soy así, o algo se apoderó de mí. Eso es tu sombra emergiendo. Esos momentos cuando actúas de maneras que no reconoces, que no se alinean con tu imagen de quién eres. Esos son momentos cuando tu sombra toma el control. Pero aquí está la buena noticia, la razón por la que estás escuchando esto. Tu sombra puede ser integrada. Lo que fue fragmentado puede ser hecho completo nuevamente. Lo que fue reprimido puede ser liberado. Lo que fue negado puede ser reconocido, aceptado y transformado en poder. Este es el trabajo de sombras, es el proceso psicológico y espiritual de hacer consciente lo inconsciente, de traer la luz de la conciencia a los rincones oscuros de tu psique, de conocer, aceptar e integrar las partes de ti que has rechazado. Y te advierto ahora, este no es trabajo fácil,
no es cómodo, no es agradable. Es el trabajo más difícil que jamás harás, porque requiere que enfrentes las partes de ti que más te asustan, que más has trabajado para esconder. Requiere honestidad brutal, requiere coraje para mirar en el espejo y ver no solo la luz, sino también la oscuridad. Pero es también el trabajo más liberador que jamás harás, porque cuando integras tu sombra, recuperas energía masiva que estaba siendo usada para reprimir. Recuperas partes de ti que has perdido. Recuperas tu total. Te conviertes en lo que Jung llamó un individuo individuado, una persona completa, entera, auténtica. Las personas que han hecho trabajo de sombras tienen una presencia diferente. Son más reales, más auténticas, más poderosas. No están fingiendo. No están escondiendo. Han hecho las paces con todas las partes de sí mismos, tanto la luz como la oscuridad. Y esta aceptación radical de sí mismos les da una libertad que la mayoría de las personas nunca experimentarán. En este audiolibro, vamos a sumergirnos profundamente en el trabajo de sombra. Vamos a explorar qué es la sombra, cómo se formó, cómo se manifiesta en tu vida y cómo puedes comenzar el proceso de integración. No será fácil. Te enfrentarás a verdades incómodas. Pero si tienes el coraje de seguir adelante, te prometo esto: tu vida nunca será la misma. Porque cuando traes tu sombra a la luz, cuando abrazas tu oscuridad, algo mágico sucede. La oscuridad se transforma en poder. La vergüenza se transforma en autenticidad. El miedo se transforma en coraje. Y descubres que el monstruo en el sótano nunca fue un monstruo. Era simplemente una parte de ti esperando ser vista, escuchada, amada e integrada. ¿Estás listo para abrir la puerta del sótano? ¿Estás listo para conocer tu sombra? ¿Estás listo para convertirte en quien realmente eres, no quien te dijeron que deberías ser? Entonces respiremos profundo juntos y descendamos, porque el camino hacia la luz siempre pasa primero por la oscuridad. Capítulo 1. La psicología de la sombra. Entendiendo lo reprimido. Para entender el trabajo de sombras, primero debemos entender qué es exactamente la sombra. Y esto requiere sumergirnos en la psicología profunda de Carl Jung, uno de los pensadores más brillantes pero también más mal interpretados del siglo pasado. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Suiza, hijo de un pastor protestante. Desde joven, Jung experimentaba sueños intensos y visiones que lo fascinaban y aterrorizaban. Esta experiencia personal con el mundo interior se convertiría en la base de su trabajo toda su vida. Jung no solo estudiaba la psique teóricamente, la exploraba experiencialmente, incluyendo su propia psique con honestidad brutal. Jung comenzó su carrera trabajando con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y durante años fueron colaboradores cercanos. Freud incluso consideraba a Jung su hijo adoptivo intelectual, su sucesor designado. Pero eventualmente, la relación se rompió dolorosamente, en parte porque Jung tenía una visión fundamentalmente diferente de la psique humana. Donde Freud veía principalmente patología, Jung veía potencial. Donde Freud veía solo el inconsciente personal formado por represiones individuales, Jung veía también el inconsciente colectivo, un estrato más profundo compartido por toda la humanidad. Y donde Freud veía la represión como necesaria para la civilización, Jung veía la integración como no solo posible, sino esencial para la totalidad psíquica. Esta diferencia es crucial para entender la sombra. Para Freud, ciertos impulsos, especialmente sexuales y agresivos, debían ser reprimidos permanentemente. La salud mental consistía en fortalecer el ego para controlar estos impulsos. Pero Jung tenía una visión radicalmente diferente. La salud mental no viene de la represión, sino de la integración consciente. Lo que está en la oscuridad debe ser traído a la luz, no para ser eliminado, sino para ser conocido, aceptado y transformado. Jung definió la sombra como la cosa que una persona no desea ser. Es el repositorio de todas las cualidades,
impulsos, deseos y potencialidades que hemos rechazado como incompatibles con nuestra autoimagen consciente. Es, en palabras de Jung, ese algo sombrío que nos sigue, la parte de nosotros que vivimos negando, pero que nunca realmente desaparece. En su obra Aion, Jung escribió: la sombra es una parte viva de la personalidad y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No puede ser argumentada fuera de existencia o racionalmente evitada. Esta afirmación es profunda. Tu sombra no es un error psicológico que puede ser corregido. Es una parte legítima de tu psique, que tiene necesidades, deseos y una agenda propia. La sombra, en la psicología junguiana, es parte de lo que Jung llamó el inconsciente personal. Es el recipiente de todas las partes de nuestra personalidad que hemos rechazado y reprimido durante nuestra vida individual. Pero aquí está lo crucial, lo que muchos malentienden. La sombra no contiene solo características malas o negativas. Contiene cualquier cosa que no se ajustaba a la imagen que desarrollamos de nosotros mismos, incluyendo potencialidades positivas. Este es uno de los malentendidos más comunes sobre la sombra. La gente asume que la sombra es donde viven nuestros demonios, nuestros impulsos oscuros y destructivos. Y sí, eso está allí. Si has reprimido tu rabia, tu egoísmo, tu crueldad potencial, tu capacidad de mentir o manipular, eso está en tu sombra, pero la sombra no discrimina entre bueno y malo. Simplemente contiene lo que fue rechazado, y en muchos casos, lo que fue rechazado no era objetivamente negativo. Era simplemente inaceptable en tu contexto familiar, cultural o social específico. Déjame darte un ejemplo concreto. María creció en una familia religiosa conservadora, donde se valoraba enormemente ser buena, amable, servicial. Se le enseñó que las niñas buenas no se enojan, no son egoístas, siempre ponen a otros primero. María internalizó estos valores profundamente. Se convirtió en la hija perfecta, la hermana considerada, la amiga siempre disponible. Pero ¿qué pasó con su agresividad natural? ¿Su ambición? ¿Su capacidad de decir no? ¿Su instinto de autopreservación? ¿Su derecho a sus propias necesidades? Todas estas cualidades, que no son inherentemente malas, fueron reprimidas porque no cabían en la imagen de la niña buena. Fueron a su sombra. Ahora, a los 35 años, María se pregunta por qué siempre es aprovechada en el trabajo. ¿Por qué su pareja la da por sentada? ¿Por qué tiene estallidos inexplicables de rabia? ¿Por qué se siente vacía por dentro a pesar de hacer todo correcto? Su sombra está actuando. La rabia que reprimió durante décadas no desapareció. Se manifiesta como depresión, como enfermedades psicosomáticas, como explosiones ocasionales que la avergüenzan porque no es quien ella es. Pero aquí está la verdad. Esa rabia, esa capacidad de decir no, esa agresividad saludable, sí es quien ella es. Son partes legítimas de su personalidad, que fueron exiliadas pero que siempre estuvieron allí, esperando ser reclamadas. Otro ejemplo. Carlos creció en una cultura de masculinidad tradicional, donde los hombres no lloran, donde mostrar vulnerabilidad es debilidad, donde las emociones son cosas de mujeres. Desde pequeño, cada vez que mostraba miedo, tristeza o necesidad de consuelo, era ridiculizado. No seas nena, los niños grandes no lloran. Endurécete. Carlos aprendió bien la lección. Reprimió su vulnerabilidad, su sensibilidad, su necesidad de conexión emocional profunda. Se convirtió en el hombre fuerte, siempre en control, siempre estoico, nunca necesitando a nadie, y desde el exterior parece exitoso, carrera sólida, familia, respeto de sus pares. Pero en su interior Carlos se siente profundamente solo. No puede intimar verdaderamente con su esposa porque intimidar requiere vulnerabilidad. No puede conectar emocionalmente con sus hijos. Tiene adicción al trabajo porque es más fácil que sentir. Ocasionalmente tiene ataques de pánico que no entiende. Y cada vez que su esposa intenta hablar de emociones, él se irrita intensamente o se cierra completamente. Su sensibilidad, su vulnerabilidad,
Su humanidad emocional completa está en su sombra, y desde allí se manifiesta como rigidez emocional, como incapacidad de conectar, como soledad existencial. No porque estas cualidades sean malas, sino porque fueron etiquetadas como inaceptables para un hombre de verdad. Jung también habló de diferentes niveles de sombra. La sombra personal contiene contenido que es específico a tu vida individual. Represiones específicas, traumas personales, mensajes familiares únicos. Esta es la sombra más accesible porque es tuya, formada en tu vida consciente o semiconsciente. Pero Jung también identificó la sombra colectiva. Esta no es solo tu sombra personal, sino la sombra de tu cultura, tu nación, tu raza, tu género, tu época histórica. Son los impulsos oscuros, los prejuicios, las tendencias violentas que una sociedad entera reprime pero que emergen en momentos de crisis. Jung observó esto vívidamente durante el ascenso del nazismo en Alemania. Vio cómo una nación entera, en negación de su propia sombra colectiva, proyectó masivamente esa sombra en el otro, en los judíos, en los gitanos, en cualquiera que pudiera servir como receptáculo de lo que negaban en sí mismo. Y esta proyección masiva de sombra colectiva llevó a atrocidades inimaginables. Kohn escribió en 1946, después de la guerra, ninguno de nosotros se encuentra fuera de la sombra colectiva negra de la humanidad. Ya sea que la mostremos abiertamente o la reprimamos, somos todos afectados por ella. Esta es una verdad incómoda pero crucial. Todos participamos en la sombra colectiva, el racismo, el sexismo, la xenofobia, la capacidad de deshumanizar al otro. Todo esto vive en la psique colectiva, y por lo tanto, en algún grado en cada uno de nosotros. Reconocer esto no es admitir ser una mala persona, es reconocer ser humano. Es reconocer que has sido condicionado por la sociedad en la que creciste, que has absorbido prejuicios y sesgos inconscientes, que tienes capacidad de oscuridad, como todo ser humano. Y solo a través de reconocer esto conscientemente, puedes evitar actuar desde ello inconscientemente. Jung también habló de diferentes capas o estratos de la sombra, desde lo más superficial y accesible hasta lo más profundo y arquetípico. La primera capa es la sombra consciente negada, cosas que reprimimos conscientemente, o que podemos recordar haber reprimido. Tal vez recuerdas el momento exacto cuando decidiste dejar de mostrar tu tristeza, porque te dijeron que eras demasiado sensible. Esta sombra es relativamente más fácil de acceder, porque tienes memoria consciente de ella. La segunda capa es la sombra olvidada. Esta contiene represiones que ocurrieron, pero que ya no recuerdas conscientemente. Tal vez a los 4 años fuiste castigado severamente por expresar rabia, y eso creó una represión profunda de toda rabia. Pero como adulto, no tienes memoria consciente de ese evento específico. Solo experimentas la consecuencia, una incapacidad de acceder o expresar rabia saludable. Esta capa requiere más trabajo para acceder, a menudo a través de patrones que observas en tu vida presente. La tercera capa es la sombra traumática. Esta contiene material que fue tan abrumador que tu psique lo fragmentó y disoció completamente. Traumas severos, abuso, experiencias que no pudiste procesar en el momento. Esta es la sombra más protegida porque acceder a ella sin preparación adecuada puede ser retraumatizante. Esta capa generalmente requiere trabajo terapéutico profesional. Cada capa más profunda es la sombra arquetípica. Esta contiene no solo tu sombra personal, sino patrones humanos universales, los arquetipos oscuros que Jung identificó, el embaucador, la bruja, el demonio, la sombra demoníaca. Estas son imágenes que aparecen en todas las culturas porque representan potencialidades humanas universales. Cuando sueñas con monstruos o figuras amenazantes arquetípicas, estás tocando esta capa. Y ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes y a menudo olvidados, la sombra de oro. Jung tenía un término para esto, la sombra positiva o el oro en la sombra. Es la parte de la sombra que contiene no demonios, sino potencial sin realizar, dones reprimidos, fortalezas negadas.
¿Por qué cualidades positivas terminarían en la sombra? Por las mismas razones que cualidades negativas, porque fueron inaceptables en tu entorno. Tal vez tenías talento artístico extraordinario, pero creciste en una familia donde el arte no era valorado, donde te dijeron constantemente que nunca podrás ganarte la vida con eso. Entonces, reprimiste tu don. Fue a la sombra. Tal vez eras naturalmente carismático, un líder nato, alguien que naturalmente atraía atención, pero en tu familia eso amenazaba a otros. Te acusaban de presumir, de querer ser el centro de atención, de creerte especial. Entonces aprendiste a hacerte pequeño, a no brillar. Tu magnetismo natural, tu poder personal, fue a la sombra. Tal vez eras profundamente inteligente, absorbías conocimiento con facilidad, tenías insights profundos, pero en tu familia o comunidad, eso intimidaba a otros. Te llamaban sabelotodo, te decían que nadie le gusta a los inteligentes, que deberías bajar al nivel de los demás. Entonces aprendiste a ocultar tu inteligencia. Fue a la sombra de oro. Esta es una de las tragedias más grandes de la represión. No solo reprimimos nuestra oscuridad, a menudo reprimimos nuestra luz, nuestro genio, nuestros dones únicos, y estos permanecen enterrados en la sombra, inutilizados, desperdiciados, mientras vivimos versiones disminuidas de nosotros mismos. El trabajo de sombras no es solo sobre enfrentar demonios, es también sobre recuperar tu oro, reclamar tu poder, rescatar los dones que has dejado en la oscuridad. Y a menudo, esta recuperación de la sombra de oro es tan transformadora, si no más, que la integración de la sombra oscura. Pero antes de explorar cómo recuperar ese oro, necesitamos entender cómo se formó tu sombra. En primer lugar, capítulo 2. ¿Cómo se formó tu sombra? El origen del exilio interno. Nadie nace con una sombra. Llegamos a este mundo completos, enteros, sin fragmentación. Un bebé no tiene vergüenza, no tiene autocensura, no tiene una parte aceptable y una parte inaceptable. Un bebé simplemente es. Observa a un niño pequeño antes de los 2 o 3 años. Llora cuando está triste, sin inhibición. Ríe cuando está feliz, con todo su ser. Se enoja cuando está frustrado, expresando rabia con todo su cuerpo. Expresa afecto libremente, sin filtro social. Busca lo que necesita sin vergüenza. No hay máscara, no hay persona, no hay sombra. Todo está en la superficie, integrado, expresado sin censura. Esta es la totalidad natural, el estado original de la psique humana. Pero algo sucede. Entre los 2 y los 7 años aproximadamente, el mundo comienza a darle mensajes al niño sobre qué partes de él son aceptables y cuáles no. Y así comienza el proceso de fragmentación, el nacimiento de la sombra, la creación del exilio interno. Alrededor de los 2 años, algo profundo sucede en el desarrollo del niño, el nacimiento de la autoconciencia. El niño empieza a reconocerse a sí mismo como un yo separado. Puede verse en un espejo y saber que es él. Comienza a usar la palabra yo y mío. Este es un desarrollo cognitivo crucial y necesario. Pero con esta autoconciencia viene también la capacidad de verse a sí mismo desde el punto de vista de otros. Y con eso, la capacidad de sentir vergüenza. La vergüenza es la emoción que dice, hay algo malo en mí. Es diferente de la culpa que dice, hice algo malo. La vergüenza es existencial, yo soy malo. El psicólogo del desarrollo Erik Erikson identificó esta etapa como el conflicto entre autonomía versus vergüenza y duda. El niño está aprendiendo a ser autónomo, a hacer cosas por sí mismo, pero también está aprendiendo que algunas de sus acciones, impulsos y expresiones provocan desaprobación, y eso crea vergüenza. Esta es la etapa donde la formación de la sombra comienza en serio. El niño comienza a notar, cuando hago esto, mamá me mira con desaprobación. Cuando expreso esto, papá se enoja. Cuando soy así, me ignoran o me castigan. Y el niño, en su brillante adaptabilidad, comienza a reprimir lo que provoca rechazo. Tus padres, con todas sus buenas intenciones y también con sus propias sombras,
no resueltas, fueron probablemente los primeros y más poderosos arquitectos de tu sombra. Y es crucial entender, no es que fueran necesariamente malvados, abusivos o incluso inadecuados. Incluso padres amorosos, bien intencionados y generalmente buenos crean sombra en sus hijos. ¿Por qué? Porque están operando desde sus propias limitaciones, sus propias heridas no sanadas, sus propios condicionamientos culturales y familiares que nunca cuestionaron. Existe lo que los terapeutas familiares llaman transmisión intergeneracional del trauma y la represión. Las sombras no resueltas de tus padres se convierten en tu sombra. Los miedos que ellos tenían se convierten en tus límites. Las cualidades que ellos reprimieron se convierten en lo que tú también reprimes. Si tu madre reprimió su rabia toda su vida porque en su generación las mujeres no se enojaban, entonces probablemente reprimió tu rabia también. Cada vez que te enojabas, ella se ponía incómoda, ansiosa o te castigaba. No porque tu rabia fuera objetivamente problemática, sino porque activaba su propia rabia reprimida, y eso era intolerable para ella. Si tu padre reprimió su vulnerabilidad, negando toda su vida sus necesidades emocionales, entonces probablemente reprimió tu vulnerabilidad también. Cada vez que llorabas, se sentía amenazado. Te decía no seas débil, no por tu bien, sino porque tu vulnerabilidad le recordaba la suya propia que él había trabajado tan duro para enterrar. Déjame darte un ejemplo detallado. Sofía, de 42 años, vino a terapia porque experimentaba depresión crónica, fatiga inexplicable, y lo que ella llamaba estallidos ocasionales donde gritaba a sus hijos o a su esposo por cosas pequeñas, seguido de vergüenza masiva. A medida que explorábamos su historia, emergió un patrón. Sofía había crecido con una madre que era un ángel, según todos. Su madre nunca se enojaba, nunca levantaba la voz, siempre era dulce y complaciente. Pero había una tensión palpable en la casa. Su padre era dominante, a veces verbalmente abusivo, y su madre simplemente lo aguantaba sin quejarse nunca. Sofía recuerda un incidente cuando tenía 6 años. Su hermano le quitó su juguete favorito y lo rompió intencionalmente. Sofía se enojó intensamente y le gritó. Su madre, usualmente dulce, la agarró del brazo y la miró con una expresión que Sofía describe como aterrorizada y disgustada. Le dijo, las niñas buenas nunca se enojan, tu rabia es fea, nunca más quiero verte así. En ese momento, algo en Sofía decidió, mi rabia es inaceptable. Mi rabia me hará perder el amor de mi madre. La rabia es peligrosa. Y comenzó un proyecto de vida de represión de toda rabia. Pero aquí está lo que Sofía no sabía entonces. Su madre no estaba reaccionando a la rabia de Sofía per se. Estaba reaccionando a su propia rabia masivamente reprimida. Toda su vida, la madre de Sofía había tragado su rabia ante el abuso de su esposo. Esa rabia no expresada se había convertido en una bomba interna. Y cuando vio rabia en su hija, le aterrorizó, porque era un espejo de lo que ella misma había enterrado. Entonces la madre transfirió su propia represión a su hija. Y Sofía, queriendo ser buena, queriendo no perder el amor de su madre, adaptó, enterró su rabia. Esa rabia fue a su sombra, pero la rabia no desaparece por ser reprimida. 40 años después, esa rabia emerge como depresión, la rabia dirigida hacia adentro, como fatiga, la energía masiva usada para reprimir, y como explosiones ocasionales, cuando la represión ya no puede contenerla. El trabajo de sanación de Sofía no era controlar mejor su rabia, era reconocer que su rabia es válida, que es una emoción humana legítima, que tiene derecho a ella. Era deshacer décadas de condicionamiento que le dijo que su rabia era inaceptable. Era integrar su rabia en su personalidad consciente, aprender a expresarla de formas saludables y romper el ciclo intergeneracional para que no transmitiera la misma represión a sus propios hijos. A menudo, los mensajes que crean sombra no son explícitos. No te dijeron directamente tu rabia es mala o tu sensibilidad es debilidad. Los mensajes fueron implícitos, energéticos, no verbales. Y estos son a menudo los más poderosos
porque operan bajo el radar de la conciencia. Un niño es increíblemente sensible a las emociones y la energía de sus cuidadores. Puede sentir cuando algo que hizo creó incomodidad, ansiedad, disgusto, miedo o desaprobación, incluso si no se dijo nada. La expresión facial de mamá cambia casi imperceptiblemente. Papá se retrae emocionalmente. El aire en la habitación se vuelve tenso. El niño, en su necesidad visceral de mantener la conexión con sus cuidadores, de la cual depende su supervivencia, absorbe estos mensajes. Lo que acabo de hacer, expresar, ser es peligroso. Provoca desconexión. Debo parar. Y así, sin que nadie diga una sola palabra, se crea una represión profunda. Este es un punto crucial. La formación de la sombra es un mecanismo de supervivencia. Como niño, realmente dependías de tus padres para todo. Comida, refugio, protección, amor. Si perder su aprobación significaba perder su amor, y perder su amor se sentía como amenaza de muerte, porque en realidad lo era para un niño indefenso. Entonces, reprimir partes de ti era literalmente una estrategia de supervivencia. No fuiste débil al crear una sombra, fuiste brillante. Tu psique hizo exactamente lo que necesitaba hacer para mantenerte seguro. El problema es que esta estrategia de supervivencia, que fue necesaria en la infancia, se convierte en una prisión en la adultez. Más allá de tu familia nuclear, las fuerzas culturales más amplias también esculpieron tu sombra. Cada sociedad tiene valores, normas, tabúes. Tiene una imagen de qué es bueno y qué es malo, qué es aceptable y qué es vergonzoso. Y todo lo que está fuera de esas normas culturales se convierte en sombra cultural. Las normas de género son uno de los creadores más poderosos de sombra en todas las sociedades. En la mayoría de las culturas, las mujeres han recibido mensajes consistentes que crean sombra masiva alrededor de su rabia. Las mujeres no se enojan. Si te enojas, eres histérica, irracional, difícil. Entonces las mujeres reprimen su rabia, va a la sombra, y emerge como depresión, como agresión pasiva, como enfermedades autoinmunes, como explosiones que luego son usadas para probar que las mujeres son emocionales. Ambición y poder femenino también van a la sombra. Las mujeres ambiciosas son egoístas. Las mujeres poderosas son amenazantes, masculinas, frías. Entonces las mujeres reprimen su ambición natural, su deseo de poder, su capacidad de liderazgo. Va a la sombra y emerge como envidia de otras mujeres exitosas, como sabotaje de su propio éxito, como juicio de mujeres que quieren demasiado. La sexualidad femenina, históricamente, ha sido masivamente reprimida. Las mujeres decentes no son sexuales. Tu sexualidad es para otros, no para ti. Si disfrutas el sexo, eres una zorra. Entonces las mujeres reprimen su sexualidad, su deseo, su placer. Va a la sombra y emerge como disfunción sexual, como desconexión de su cuerpo, como juzgar la sexualidad de otras mujeres. El egoísmo saludable en mujeres también se reprime. Las mujeres buenas se sacrifican. Tus necesidades son menos importantes que las de otros. Si priorizas tus necesidades, eres egoísta. Entonces, las mujeres reprimen sus necesidades legítimas, su capacidad de decir no, su derecho a límites. Va a la sombra y emerge como resentimiento crónico, como agotamiento, como víctimas que culpan a otros por tomarlas por sentado, cuando ellas nunca establecieron límites. Los hombres enfrentan presiones de género igualmente dañinas, que crean sombra diferente, pero igualmente masiva. La vulnerabilidad masculina es reprimida. Los hombres no lloran. Mostrar miedo es debilidad. Necesitar es femenino. Entonces los hombres reprimen toda su vida emocional vulnerable. Va a la sombra y emerge como incapacidad de intimar, como soledad existencial, como endurecimiento emocional, como explosiones de rabia, la única emoción masculina permitida. La sensibilidad en hombres es atacada. Los hombres no son sensibles. Si eres sensible,
Eres maricón, débil, poco hombre. Entonces los hombres reprimen su sensibilidad natural, su empatía, su capacidad de sentir profundamente. Va a la sombra y emerge como frialdad emocional, como incapacidad de conectar con hijos y pareja, como desconexión de su propia humanidad. La necesidad de conexión en hombres se niega. Los hombres son independientes. No necesitas a nadie. Pedir ayuda es admitir derrota. Entonces los hombres reprimen su necesidad humana natural, de interdependencia, de apoyo, de comunidad. Va a la sombra y emerge como soledad, como suicidio. Las tasas de suicidio masculino son mucho más altas, como adicción al trabajo, para evitar la necesidad de conexión real. El miedo e inseguridad masculina deben ocultarse. Los hombres son valientes, seguros, saben lo que hacen. Si tienes miedo o dudas, no eres un hombre real. Entonces los hombres reprimen su miedo natural, su incertidumbre, su inseguridad. Va a la sombra y emerge como arrogancia compensatoria, como toma de riesgos peligrosos para probar masculinidad, como violencia cuando la inseguridad es amenazada. El trauma también crea sombra de una manera particular. Cuando experimentas algo abrumador, algo que tu sistema nervioso y tu psique no pueden procesar, tu mente hace algo increíble, fragmenta la experiencia. Parte de ti se va durante el trauma, se disocia. Y esa parte, junto con todas las emociones y memorias asociadas con el trauma, se encierra en la sombra. Es por eso que las personas con trauma a menudo tienen lagunas de memoria. Es por eso que ciertos gatillos pueden provocar reacciones emocionales masivas que parecen venir de la nada. Están tocando algo en la sombra, algo que fue encapsulado y enterrado porque era demasiado para manejar en ese momento. El abuso sexual en la infancia a menudo crea sombra sexual profunda. La víctima puede reprimir no solo la memoria del abuso, sino toda su sexualidad, su capacidad de sentir placer, su sentido de agencia corporal. El abandono o negligencia emocional puede crear sombra alrededor de las necesidades. Mis necesidades no importan. No debo necesitar nada. Necesitar es peligroso. Entonces la persona reprime todas sus necesidades emocionales y se vuelve independiente de una forma disfuncional, incapaz de pedir ayuda o recibir amor. A medida que reprimes más y más partes de ti, simultáneamente estás construyendo lo que Jung llamó la persona. La persona es tu máscara social, tu yo público, la versión editada de ti que presentas al mundo. La persona no es inherentemente mala. Es necesaria. Necesitas ser capaz de funcionar socialmente, de adaptarte a diferentes contextos. El problema surge cuando la persona se vuelve tan rígida y la sombra tan grande que hay una brecha masiva entre quien presentas ser y quien realmente eres. Es la persona de la esposa perfecta que en privado está muriendo de resentimiento. Es la persona del hombre exitoso que en privado está atormentado por inseguridad. Es la persona de la madre abnegada que en privado fantasea con escapar. Es la persona del líder espiritual que en privado está lleno de duda y oscuridad. Cuanto más rígida es la persona, más grande es la sombra. Y cuanto más grande es la sombra, más energía se requiere para mantenerla reprimida. Es agotador. Es por eso que tantas personas se sienten exhaustas sin razón aparente. Están usando cantidades masivas de energía psíquica para mantener su sombra bajo control. Todo esto, toda esta formación de sombra, sucedió cuando eras joven, cuando eras vulnerable, cuando no tenías elección. No fue tu culpa. Pero ahora como adulto, es tu responsabilidad, porque nadie más puede hacer este trabajo por ti. Nadie más puede integrar tu sombra. Solo tú puedes descender al sótano de tu psique y recuperar las partes perdidas de ti mismo. Y aquí está la compasión radical que necesitas. Cada parte de tu sombra, cada cosa que reprimiste, la reprimiste por una buena razón. Fue supervivencia. Honra eso. Agradece a esa parte de ti
que fue lo suficientemente sabia para protegerte cuando eras vulnerable. Pero también reconoce, ya no eres ese niño vulnerable, eres un adulto con recursos, con capacidad, con elección, ya no necesitas la misma protección. De hecho, esa protección ahora se ha convertido en tu prisión. Es tiempo de abrir las puertas. Pero antes de abrirlas, necesitas entender cómo tu sombra se está manifestando en tu vida ahora mismo, sin que lo sepas. Capítulo 3. Las manifestaciones de la sombra. ¿Cómo te controla sin saberlo, Tess? La sombra nunca permanece silenciosa, aunque está reprimida, aunque es inconsciente. La sombra constantemente está intentando ser vista, conocida, integrada. No puede ser silenciada permanentemente. Es una parte viva de tu psique que tiene necesidades, impulsos y una agenda propia, y se manifiesta en tu vida de formas específicas y predecibles. Reconocer estas manifestaciones es el primer paso para hacer consciente lo inconsciente. La manifestación más común y más reveladora de la sombra es la proyección. La proyección ocurre cuando vemos en otros lo que no podemos ver o aceptar en nosotros mismos. Proyectamos nuestro contenido inconsciente en el mundo externo, y luego reaccionamos a ese mundo externo como si el contenido fuera realmente allá afuera, y no aquí adentro. Jung dijo, todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Esta simple afirmación es una de las llaves maestras del trabajo de sombra. Cada vez que tienes una reacción emocional intensa, especialmente desproporcionada, a otra persona, probablemente estás viendo tu propia sombra reflejada. Déjame darte ejemplos detallados. Laura, de 38 años, constantemente se queja de cuán egoístas son las personas. En el trabajo, juzga duramente a colegas que establecen límites. ¿Cómo puede decir que no cuando claramente necesitamos su ayuda? ¡Qué egoísta! En su grupo de amigas, critica intensamente a cualquiera que priorice sus necesidades. Canceló porque está cansada. ¡Qué conveniente! Solo piensa en sí misma. Entonces construyó una identidad de la persona siempre disponible. La que siempre ayuda, la que nunca dice no. Pero en su sombra vive su propia necesidad de decir no, su derecho a priorizar sus necesidades, su legítima autoconsideración. Y cada vez que ve a alguien ejerciendo ese derecho que ella se niega a sí misma, proyecta intensamente. Los juzga como egoístas porque no puede reconocer, yo también quiero hacer eso, yo también necesito límites, yo también quiero la libertad de decir no. La intensidad de su juicio es directamente proporcional a la intensidad de su represión. Si Laura pudiera reconocer y ejercer su propio egoísmo saludable, si pudiera establecer límites sin culpa, entonces otras personas, estableciendo límites, no la molestaría en absoluto. De hecho, probablemente lo admiraría. Otro ejemplo. Miguel, 45 años, tiene desprecio intenso por hombres que muestran lo que él llama debilidad. Hombres que lloran, que admiten miedo, que piden ayuda, que muestran inseguridad. No sé cómo sus esposas los respetan. Dice con disgusto. Un hombre de verdad no actúa así. Aprendió brutalmente que la vulnerabilidad es peligrosa. Entonces construyó una armadura de fortaleza impenetrable. Nunca muestra miedo, nunca admite inseguridad, nunca pide ayuda, nunca llora. Pero esa vulnerabilidad no desapareció. Está en su sombra, constantemente presionando para ser reconocida. Y cada vez que ve a un hombre mostrando lo que él se prohíbe mostrar, proyecta masivamente. Los desprecia porque están viviendo la libertad que él se niega. La libertad de ser humano, de ser vulnerable, de ser completo. Si Miguel pudiera integrar su propia vulnerabilidad, si pudiera permitirse llorar, temer, necesitar, entonces hombres vulnerables no lo amenazarían. De hecho, podría admirar su coraje de ser auténtico. Un ejemplo más. Elena juzga intensamente a mujeres que son dramáticas, que buscan atención, que necesitan ser el centro. Mujeres que se visten llamativamente, que hablan de sus logros, que disfrutan ser miradas.
Es tan desesperado, dice Elena con desdén. Claramente tiene baja autoestima. Si necesita tanta validación. ¿Qué está en la sombra de Elena? Su propia necesidad de ser vista, su deseo de atención, su derecho a brillar. Elena creció siendo la hija invisible. Su hermana era la extrovertida, la carismática, la que atraía toda la atención. Elena aprendió que para no competir, para no amenazar, para ser amada, debía permanecer en el fondo. Se convirtió en la humilde, la que no necesita atención, la bajo perfil, pero en su sombra vive su deseo completamente humano de ser vista, celebrada, admirada, y cada vez que ve a una mujer que se permite lo que ella se prohíbe, proyecta. La juzga como necesitada, porque no puede admitir, yo también quiero ser vista. Yo también quiero atención. Yo también quiero brillar sin disculparme. Sueño. La mecánica psicológica de la proyección es esta. Es psicológicamente más fácil y menos amenazante ver algo en otros que reconocerlo en nosotros mismos. Si reconozco que yo también tengo la cualidad que juzgo tan duramente, entonces tendría que enfrentar mi hipocresía. Estoy juzgando en otros lo que yo también hago, mi disonancia interna. Me veo de una forma, pero actúo de otra. La falsedad de mi autoimagen. No soy quien pensaba que era. Y la necesidad de cambio. Si lo reconozco, tendría que hacer algo al respecto. Todo esto es amenazante para el ego. Entonces, el ego proyecta, externaliza el contenido amenazante. El problema no está en mí, está en ellos. Esto preserva la autoimagen, pero al costo de la verdad y la totalidad. Pero aquí está el giro. La proyección no solo funciona con cualidades negativas. También proyectamos nuestro oro, nuestra sombra positiva. Cuando idealizas a alguien, cuando pones a alguien en un pedestal, cuando piensas nunca podría ser como ellos, probablemente estás proyectando tu propio potencial, no realizado en ellos. Adoras a tu mentor, viendo en él sabiduría que niegas en ti mismo. Idealizas a tu pareja, viendo en ella belleza y poder que reprimes en ti. Envidias al amigo exitoso, viendo en él ambición y coraje que no te permites expresar. Toda proyección es una invitación a recuperar lo que es tuyo. Cuando reconoces que lo que ves en otros está también en ti, recuperas tu poder. La segunda manifestación mayor de la sombra es el sabotaje. La sombra a menudo sabotea tu éxito, tus relaciones, tu felicidad, de formas que parecen accidentales o mala suerte, pero que son en realidad profundamente intencionales a nivel inconsciente. Estás a punto de conseguir la promoción que has trabajado durante años. De repente, llegas tarde constantemente, haces errores inusuales, o tienes un conflicto con tu jefe justo antes de la decisión. Estás lanzando tu propio negocio. Has hecho todo el trabajo de preparación, pero cuando llega el momento de hacer el primer lanzamiento público, te paralizas con miedo, procrastinas inexplicablemente, o saboteas el lanzamiento con decisiones dudosas, porque en tu sombra hay creencias inconscientes que no están alineadas con tu éxito consciente. Tal vez si tengo éxito, mi familia pobre me rechazará, o si me vuelvo visible, seré atacado, o no merezco el éxito. ¿Quién soy yo para tener eso? O el éxito es peligroso, mi padre fue exitoso y era miserable. Estas creencias de sombra crean comportamientos de sabotaje para protegerte del éxito que inconscientemente percibes como amenazante. En relaciones, el sabotaje es igual de común. Conoces a alguien maravilloso que te trata bien. Por primera vez, parece una relación sana, pero de repente, sin razón lógica, comienzas una pelea destructiva, te retraes emocionalmente o encuentras defectos insignificantes que magnificas hasta terminar la relación. Tu relación de larga duración está mejorando, están más conectados, más íntimos. Justo entonces, haces algo que sabes que lastimará profundamente a tu pareja. Tal vez una fe emocional. Tal vez revelar algo íntimo a otros, tal vez un acto de traición aparentemente sin pensar, porque en tu sombra hay miedo de intimidad, no merecimiento de amor, o un patrón del pasado que dice el amor siempre termina en dolor,
mejor terminarlo yo primero. La sombra sabotea para protegerte de la vulnerabilidad, de recibir amor real. El sabotaje es particularmente común cuando estás a punto de superar un límite que tu familia o cultura estableció. Si vienes de pobreza y estás a punto de volverte rico, tu sombra puede sabotearte porque inconscientemente sientes que traicionarías a tu familia, que ya no pertenecería. Si vienes de una cultura donde las mujeres no son líderes y estás a punto de asumir un rol de liderazgo, tu sombra puede sabotearte con inseguridad paralizante, porque inconscientemente estás violando una norma cultural profunda. ¿Por qué siempre atraes el mismo tipo de pareja? ¿Por qué siempre terminas en el mismo tipo de conflicto? ¿Por qué las mismas situaciones dolorosas siguen repitiéndose en diferentes formas? Jung lo vio como la psique tratando de sanar heridas originales. Inconscientemente recreamos situaciones que reflejan nuestras heridas tempranas, con la esperanza inconsciente de que esta vez podamos resolverlas de manera diferente. Teresa, 40 años, ha tenido 5 relaciones significativas en su vida, y todas han seguido el mismo patrón doloroso. Conoce a un hombre que al principio parece interesado, pero que gradualmente se vuelve más distante, menos disponible emocionalmente, menos comprometido. Teresa se vuelve cada vez más ansiosa, más necesitada, más tratando de ganarse su amor. La relación se vuelve unilateral. Eventualmente, él se va o Teresa, agotada, termina la relación. Luego jura nunca más y busca a alguien diferente. Pero inevitablemente, el siguiente hombre resulta ser otra versión del mismo patrón. ¿Qué está pasando? Teresa creció con un padre emocionalmente ausente. Él trabajaba constantemente, nunca estaba disponible emocionalmente, nunca le dio la atención y amor que ella necesitaba desesperadamente. Y Teresa, como toda niña, internalizó esto como: debo esforzarme más. Si soy suficientemente buena, finalmente me amará. El amor requiere luchar por él. Ahora, como adulta, Teresa inconscientemente busca hombres que replican esta dinámica. ¿Por qué? Porque están activando la herida familiar. Y hay algo en su psique que cree: si puedo hacer que este hombre emocionalmente indisponible me ame, entonces finalmente sanaré la herida de papá. Es como si inconscientemente pensara: esta vez será diferente. Esta vez lo ganaré. Pero no funciona así, porque está recreando la herida desde la herida. La atracción que siente por estos hombres no es amor genuino, es la activación de un patrón de sombra familiar. Su química con ellos no es compatibilidad, es reconocimiento familiar de una dinámica dolorosa. Para romper el patrón, Teresa necesita hacer consciente esto en su sombra. Necesita reconocer: soy atraída a hombres emocionalmente indisponibles, no porque son los únicos disponibles, sino porque replican mi herida con papá. Necesita sanar esa herida original directamente, no a través de proxies en sus relaciones adultas. Y necesita conscientemente elegir diferente, incluso si un hombre emocionalmente disponible inicialmente se siente aburrido o sin química porque no está activando su patrón de sombra. Adicciones y compulsiones son otra manifestación poderosa de la sombra. Toda adicción es, en el fondo, un intento de evitar sentir algo en tu sombra. Algo en ti duele, algo es intolerable, y necesitas anestesia. El alcohólico no bebe porque le encanta el alcohol, bebe porque no puede tolerar sentir lo que está en su sombra. Tal vez vergüenza profunda, tal vez rabia reprimida, tal vez dolor de un trauma no resuelto. La adicción a la comida a menudo está tratando de llenar un vacío emocional. Hay hambre en la sombra, pero no es hambre de comida, es hambre de amor, de conexión, de valía. Pero porque esas necesidades fueron reprimidas, la persona intenta satisfacerlas con comida. La adicción al trabajo es a menudo un escape de la intimidad, de la vulnerabilidad, de las emociones que están en la sombra. Si estoy ocupado todo el tiempo, no tengo que sentir. La adicción a redes sociales es a menudo un intento de llenar la necesidad de validación, de ser visto,
de importar, necesidades que fueron reprimidas y ahora buscan satisfacción en likes superficiales. Cada compulsión está señalando hacia algo en la sombra. En lugar de juzgar la compulsión, pregunta, ¿qué está tratando de decirme? ¿Qué dolor está tratando de medicar? ¿Qué necesidad está tratando de satisfacer de forma indirecta? La reactividad emocional desproporcionada es otra señal clara de la sombra. Alguien te hace un comentario pequeño y explotas en rabia. O te dice algo ligeramente crítico y te hundes en vergüenza durante días. La reacción es desproporcionada al evento actual porque está conectada a algo mucho más grande en tu sombra. Jung llamó a estos momentos complejos. Son núcleos de contenido emocional inconsciente que, cuando se tocan, provocan reacciones emocionales intensas. Es como un botón que cuando se presiona, activa algo profundo. Si tienes vergüenza profunda en tu sombra sobre no ser suficiente, entonces cualquier pequeña crítica toca ese complejo y provoca una reacción masiva de vergüenza. Si tienes rabia reprimida en tu sombra, entonces cualquier pequeña frustración puede provocar una explosión desproporcionada. Reconocer estos momentos de reactividad es oro, porque te están mostrando exactamente dónde está tu trabajo de sombras. Cada botón que puede ser presionado es una puerta hacia tu sombra. Tu sombra. Tu sombra habla a través de tus sueños también. Jung creía que los sueños eran mensajes del consciente tratando de comunicarse con la mente consciente. Y a menudo, las figuras oscuras en tus sueños, los monstruos, los villanos, son representaciones de tu sombra. Si sueñas con ser perseguido, pregunta, ¿de qué estoy huyendo en mi vida? ¿Qué parte de mí estoy evitando? Si sueñas con alguien oscuro o amenazante, pregunta, ¿qué representa esta figura? ¿Qué cualidad en mí he reprimido que ahora se manifiesta como amenaza en mi inconsciente? Los sueños son regalos. Son tu psique tratando de mostrarte lo que no puedes ver cuando estás despierto. Prestar atención a tus sueños es una forma poderosa de conocer tu sombra. Finalmente, los lapsus freudianos y actos fallidos revelan la sombra. Dices algo que no querías decir. Olvidas algo importante justo cuando más lo necesitabas. Rompes algo significativo accidentalmente. Freud llamó a estos actos fallidos. Pero no son accidentes, son tu inconsciente actuando. La esposa que accidentalmente menciona el nombre de su ex en la cama. Algo en su sombra no está resuelto. El hombre que olvida su aniversario año tras año. Algo en su sombra está evitando la intimidad. La persona que constantemente llega tarde, pero insiste que quiere estar allí. Algo en su sombra está resistiendo. Cada error es una ventana a tu sombra. En lugar de descartarlos como accidentes, pregunta, ¿qué está tratando de decir mi inconsciente? ¿Qué verdad está emergiendo que mi conciencia no quiere admitir? La sombra te está hablando constantemente, a través de proyecciones, sabotajes, patrones, adicciones, reactividad, sueños, lapsus. El mensaje es siempre el mismo: mírame, conóceme, intégrame. Y cuando finalmente empiezas a escuchar, cuando finalmente te vuelves hacia tu sombra con curiosidad en lugar de miedo, el viaje de sanación verdadera puede comenzar. Pero primero necesitas entender cómo tu sombra opera en tus relaciones más íntimas, porque es ahí donde se revela más vívidamente. Capítulo 4. La sombra en las relaciones, el baile inconsciente, todo lo que no has resuelto, todo lo que has reprimido, todo lo que niegas, eventualmente emerge en la intimidad. Jung tenía un concepto fascinante, el matrimonio alquímico, o la conjunctio. Observó que las personas a menudo son atraídas a parejas que llevan la proyección de su sombra. No conscientemente, por supuesto. Pero hay algo en la otra persona que representa exactamente lo que has reprimido. Si has reprimido tu expresividad emocional, probablemente te atraen personas muy emocionales y expresivas. Si has reprimido tu espontaneidad y has sido sobreresponsable, probablemente te atraen personas más espontáneas y menos estructuradas. Si has reprimido tu agresividad y has sido siempre bueno, probablemente te atraen personas más asertivas o incluso agresivas.
¿Por qué? Porque inconscientemente estás tratando de experimentar indirectamente las cualidades que reprimiste. Tu pareja vive lo que tú no te permites vivir. Inicialmente, esto crea química intensa. Es tan diferente a mí. Me complementa. Pero eventualmente, lo que te atrajo se convierte en lo que más te irrita. La persona expresiva que te parecía auténtica ahora te parece dramática. La persona espontánea que te parecía vivaz ahora te parece irresponsable. La persona asertiva que te parecía fuerte ahora te parece dominante. ¿Qué cambió? Nada en ellos. Pero la proyección inicial se desgasta, y ahora estás viendo la cualidad que tú mismo reprimiste. Y en lugar de reconocer esto también existe en mí, la juzgas en ellos. Las relaciones típicamente pasan por un ciclo predecible de proyección, desilusión, conflicto. En la primera fase, proyección e idealización, proyectas tu sombra de oro en tu pareja. Los ves como perfectos, como teniendo todas las cualidades que tú niegas en ti. Están en un pedestal. La química es intensa. Finalmente encontré a la persona perfecta. La segunda fase, la realidad emerge. Con tiempo e intimidad, la proyección se desgasta. Comienzas a ver a la persona real, no tu proyección idealizada, y descubres que no son perfectos. Tienen defectos, sombra, humanidad complicada. En la tercera fase viene la desilusión y el juicio. En lugar de reconocer proyecté mi oro en ellos, te sientes traicionado. ¿Cómo pudieron cambiar tanto? No cambiaron. Tu proyección se disolvió. Ahora comienzas a proyectar tu sombra oscura en ellos. Ves en ellos todo lo que niegas en ti. La cuarta fase es el conflicto basado en sombra. Los conflictos que tienen no son realmente sobre lo que parecen ser sobre. Son sobre sombras no integradas. Estás peleando sobre platos sucios, pero realmente es sobre tu necesidad no expresada de apreciación. Estás peleando sobre dinero, pero realmente es sobre tus miedos de inseguridad que nunca has enfrentado. Hay patrones clásicos de sombra en relaciones. El perseguidor y el distanciador es uno. Una persona persigue intimidad porque tiene miedo de abandono en su sombra, mientras la otra se distancia porque tiene miedo de engolfamiento en su sombra. Cuanto más persigue uno, más se distancia el otro. Cuanto más se distancia, más persigue. Es un baile de sombras, donde cada uno activa el miedo no integrado del otro. El rescatador y la víctima es otro patrón. Una persona necesita ser el héroe porque tiene necesidad no reconocida de ser necesitado en su sombra, mientras la otra permanece en rol de víctima porque tiene miedo de su propio poder en su sombra. El rescatador permite a la víctima permanecer impotente. La víctima permite al rescatador evitar sus propias vulnerabilidades. Uno critica constantemente proyectando autojuicio no reconocido, mientras el otro trata de complacer incansablemente, porque tiene rabia y resentimiento masivos en su sombra, que no puede expresar. La buena noticia: cuando ambos partners hacen trabajo de sombras, la relación se transforma radicalmente. El primer paso es reconocer la proyección. Lo que me irrita intensamente de mi pareja es probablemente algo en mi propia sombra. Pregunta: ¿dónde en mí existe esta cualidad? Aunque sea un 1%. El segundo paso es retirar la proyección. No necesito que mi pareja cambie. Necesito integrar esto en mí. Esto es radical. Transforma a tu pareja de enemigo a maestro. El tercer paso es expresar desde vulnerabilidad, no desde juicio. En lugar de eres tan egoísta, intenta me siento sola cuando necesitas tanto espacio. ¿Puedes ayudarme a entender qué necesitas? Habla de tu experiencia, no de su defecto. El cuarto paso es agradecer el espejo. Gracias por mostrarme esta parte de mí que no he integrado. Suena loco, pero transforma conflicto en crecimiento. Cuando ambos partners hacen esto, la relación se convierte en un contenedor alquímico para transformación mutua. Ya no están peleando, están evolucionando juntos. Pero nada de esto es posible sin las herramientas prácticas de integración. Necesitas técnicas concretas para hacer este trabajo. Y eso es exactamente lo que exploraremos ahora. Capítulo 5. El proceso de integración.
Técnicas prácticas TECL. Ahora llegamos a la parte más crucial. Cómo realmente hacer el trabajo de sombras. Cómo traer lo inconsciente a la conciencia. Cómo integrar lo que ha sido fragmentado. Este no es trabajo teórico, es práctica profunda, valiente y transformadora. Antes de sumergirte en trabajo de sombras, necesitas preparar un contenedor seguro. Este trabajo puede ser intenso, emocionalmente abrumador, a veces incluso desestabilizante temporalmente. Por eso es importante crear seguridad física y emocional. Elige un espacio privado donde no serás interrumpido. Ten tiempo después sin obligaciones inmediatas. Considera tener el contacto de un terapeuta si necesitas apoyo. Si tienes trauma severo, trabaja con un profesional. Algunos trabajos de sombras no debe hacerse solo. También necesitas cultivar autocompasión. Lo que vas a encontrar en tu sombra puede ser difícil, vergonzoso, doloroso. Necesitas compromiso de tratarte con compasión radical, no con juicio. Repite como mantra: todo lo que encuentre, lo encontraré con amor. La técnica más accesible y poderosa para comenzar es el diario de sombras. Necesitas un cuaderno dedicado específicamente a este trabajo. El primer ejercicio es responder honestamente a preguntas reveladoras. No censures, no edites, deja que fluya sin juicio. ¿Qué cualidades en otras personas me irritan intensamente? ¿Qué tipo de persona juzgo más duramente? ¿Qué emociones me resultan más difíciles de sentir o expresar? ¿Qué aspectos de mí mismo trato de esconder de los demás? ¿De qué tengo vergüenza pero nunca he compartido con nadie? ¿Qué deseos tengo que considero malos o equivocados? ¿Qué me decían mis padres que era inaceptable en mí? ¿Qué partes de mí siento que debo reprimir para ser amado? Después de escribir, lee tus respuestas. Cada cosa que listaste es una puerta a tu sombra. Otro ejercicio poderoso es completar frases. Escribe estas frases y completa con lo primero que venga. Repite cada una 10 veces, permitiendo diferentes respuestas. Nunca podría. Las personas como yo no. Si la gente realmente me conociera, verían que lo que más temo que otros descubran sobre mí es la parte de mí que más rechazo es. Estas respuestas son mapas directos a tu sombra. El trabajo con proyecciones es transformador. Cada vez que tienes una reacción emocional intensa a otra persona, es una oportunidad. Primero, identifica la reacción. Esta persona me irrita porque es agresiva, arrogante, débil, necesitada. Segundo, pregunta al reflejo: ¿dónde en mi vida soy yo agresiva, arrogante, débil, necesitada? Aunque sea un 1%. Tercer paso, siente la incomodidad. Probablemente sentirás resistencia inmediata. Yo no soy así. Esa resistencia es la defensa del ego. Respira. Mantente con la pregunta. Cuarto paso, encuentra los ejemplos. Busca momentos específicos, aunque sutiles, donde has expresado esa cualidad. Tal vez no de la misma forma obvia, pero en alguna forma. Quinto paso, reconoce y acepta. Sí, también tengo esta cualidad en mí. He sido agresiva cuando situaciones específicas. Esta es parte de mi humanidad. Sexto paso, encuentra el regalo. ¿Qué necesidad humana legítima está detrás de esa cualidad? La agresividad puede ser límites saludables. La arrogancia puede ser confianza genuina mal calibrada. La necesidad puede ser interdependencia humana natural. El diálogo con la sombra es una técnica poderosa de Jung, donde literalmente conversas con tu sombra. Primero, personifica tu sombra. Cierra los ojos. Visualiza una figura que representa tu sombra. No fuerces la imagen, deja que emerja. Puede ser oscura, amenazante o simplemente misteriosa. Observa todos los detalles. Segundo, invita al diálogo. Escribe: sombra, ¿quién eres? Luego escribe lo que ella responde. No pienses, solo escribe como si estuvieras tomando dictado. Tercero, haz preguntas. ¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué has estado actuando en mi vida? ¿Qué regalo traes? ¿Qué pasará si te integro? Cuarto, escucha sin juicio. Las respuestas pueden sorprenderte, perturbarte,
iluminarte. Todas son válidas. Tu sombra está compartiendo su verdad. Quinto, negocia integración. ¿Cómo puedo honrarte de forma saludable? La sombra no necesita ser actuada destructivamente. Necesita ser reconocida y expresada de formas maduras. El trabajo corporal con la sombra es esencial porque la sombra no solo vive en tu mente, vive en tu cuerpo. Las emociones reprimidas se almacenan como tensión, como corazas musculares. El escaneo corporal emocional es simple pero poderoso. Acuéstate cómodamente. Respira profundo. Escanea tu cuerpo lentamente desde la cabeza hasta los pies, donde sientes tensión, pesadez, adormecimiento. Estas áreas están guardando contenido de sombra. Respira en esas áreas. Pregunta, ¿qué emoción estás guardando? Permite que emerja. Tal vez tristeza, tal vez rabia, tal vez miedo. No la reprimas. Déjala moverse, expresarse. Llora si necesitas. Grita en una almohada. Tiembla. El cuerpo sabe cómo liberar. Los rituales de integración son poderosos porque involucran el cuerpo, la mente y el espíritu. Primero, identifica una cualidad de sombra específica que estás listo para integrar. Segundo, crea un objeto simbólico que represente esa cualidad. Puede ser algo que encuentres, que hagas o que compres. Tercero, crea espacio ceremonial. Enciende una vela. Tal vez, incienso, crea atmósfera sagrada. Cuarto, habla en voz alta. Hoy reconozco e integro mi cualidad de sombra. Reconozco que he reprimido esta cualidad desde momento edad aproximada. Reconozco el dolor que esto ha causado. Reconozco también el propósito que tuvo, protegerme. Agradezco esa protección. Y ahora declaro, ya no necesito esconder esta parte de mí. Integro mi cualidad con amor y compasión. Soy completo. Quinto, integra el objeto simbólico en tu espacio personal. Manténlo visible como recordatorio de tu totalidad. El trabajo artístico de sombras accede al inconsciente de formas que el lenguaje no puede. Dibuja tu sombra. No importa si no sabes dibujar. Usa cualquier medio. Lápiz, pintura, collage. Deja que tu mano se mueva sin pensar. ¿Qué formas emergen? ¿Qué colores? ¿Qué sensación te da la imagen? Luego escribe desde la perspectiva de esa imagen. Yo soy tu sombra. Yo soy. A medida que haces este trabajo, pueden surgir cosas intensas. Emociones fuertes, permítelas. No son peligrosas, son liberadoras. Resistencia. Esto es estúpido, no está funcionando. Esa es tu ego resistiendo. Continúa con gentileza. Revelaciones perturbadoras, oh Dios. Realmente soy algo que juzgabas. Sí, y también eres mucho más. La totalidad incluye todo. Cansancio. Este trabajo consume energía. Descansa, integra, no te apresures. Liberación. Momentos de llanto profundo, de risa liberadora, de paz súbita. Estos son signos de que algo está moviéndose, sanándose. El trabajo de sombras no se hace de una vez. Es proceso continuo. Capas y capas de sombras se revelarán a medida que estés listo. Pero cada capa integrada te hace más completo, más libre, más tú. Ahora que tienes las herramientas de integración, es tiempo de aplicarlas a la parte más valiosa de tu sombra. Tu oro perdido. Capítulo 6. La sombra de oro. Recuperando tu genio perdido teado. Uno de los aspectos más revolucionarios y menos comprendidos del trabajo de sombras de Jung es el concepto de la sombra de oro. No toda tu sombra es oscura. De hecho, algunas de las cosas más valiosas sobre ti, tus dones más preciosos, tu genio único, pueden estar enterrados en tu sombra. ¿Por qué el oro va a la sombra? Por exactamente las mismas razones que cualquier otra cosa, porque fue inaceptable en tu entorno particular. Ana tenía talento artístico extraordinario desde niña. Podía dibujar, pintar, crear con una facilidad natural. Pero creció en familia de ingenieros y doctores, donde el arte era visto como impractical. Un hobby, no una carrera, bonito pero no útil. Cada vez que Ana mostraba su arte, recibía mensajes sutiles. Está bien, pero asegúrate de tener algo de respaldo. Su don artístico, en lugar de ser celebrado,
Fue minimizado, entonces lo reprimió. Se convirtió en contadora, práctica y segura. Su genio artístico fue a su sombra de oro. 40 años después, Ana se siente vacía. Tiene carrera exitosa pero sin significado. Pinta secretamente los fines de semana pero nunca muestra a nadie. No es suficientemente bueno, se dice, aunque objetivamente es extraordinario. Su sombra de oro está pidiendo ser reclamada. Roberto era naturalmente carismático. Como niño, otros niños naturalmente lo seguían. Tenía presencia, ideas, capacidad de inspirar, pero tenía hermano mayor que era el líder designado de la familia. Cada vez que Roberto brillaba, su hermano se sentía amenazado y lo ridiculizaba. Sus padres, para mantener la paz, pedían a Roberto dejar que tu hermano tenga su momento. Roberto aprendió: mi liderazgo amenaza, mi luz crea problemas, mejor permanecer bajo perfil. Su carisma natural, su capacidad de liderazgo, fueron a su sombra de oro. Como adulto, Roberto está atascado en roles secundarios, resentido de líderes menos capaces, pero autosaboteando cada oportunidad de liderazgo porque inconscientemente cree que su liderazgo es problemático. Hay señales claras de que tienes oro en tu sombra. Primera, envidia intensa de cierta cualidad en otros. Si envidias profundamente el éxito artístico de alguien, probablemente tienes don artístico reprimido. Si envidias el liderazgo de alguien, probablemente tienes liderazgo reprimido. La envidia es a menudo tu oro llamándote. Segunda señal, crítica severa de personas que brillan. Si juzgas intensamente a personas que buscan atención, presumidas, que se creen, probablemente has reprimido tu propio derecho a brillar. Tu crítica revela tu sombra de oro reprimida. Tercera señal, minimización de tus propios talentos. Oh, no es gran cosa. Cualquiera podría hacerlo. Solo tuve suerte. Si consistentemente minimizas tus dones, probablemente porque fueron minimizados cuando eras joven, y eso creó sombra de oro. Cuarta señal, fantasías secretas de ser o hacer algo imposible. Si secretamente fantaseas con escribir libro, ser artista, liderar, crear, pero inmediatamente te dices nunca podría. Esa voz de nunca podría es la represión de tu oro. El deseo mismo revela que el potencial existe. Quinta señal, sentimiento de vivir versión disminuida de ti mismo. Si hay sensación persistente de hay más en mí, no estoy viviendo plenamente, algo falta. Probablemente tu oro está en la sombra, pidiendo ser liberado. El proceso de recuperar tu oro comienza identificando tu envidia específica. No envidia general, sino envidia específica y consistente. ¿Qué cualidad en otros te hace sentir desearía poder hacer eso con intensidad visceral? Escríbelo específicamente. Segundo paso, reconoce que si lo reconoces, vive en ti. No podrías reconocer genio artístico si no tuvieras sensibilidad artística. No podrías reconocer liderazgo poderoso si no tuvieras sentido interno de lo que es liderazgo. Solo reconocemos en otros lo que resuena con algo en nosotros. Si lo ves afuera, existe adentro. Tercer paso, identifica el mensaje represivo original. ¿Qué te dijeron o qué experimentaste que te hizo reprimir este don? Encuentra el mensaje específico. El arte no es práctico. Liderar es arrogante. Tu talento hace a otros sentirse mal. ¿Quién te crees que eres? Identifica el condicionamiento específico. Cuarto paso, desafía el mensaje con compasión. Reconoce, ese mensaje vino de limitaciones de otros, no de verdad sobre ti. Tus padres tenían sus propios miedos, tu cultura tenía sus propias limitaciones, no tenían razón sobre ti. Te protegías adaptando, pero ya no necesitas esa protección, puedes reclamar tu oro. Quinto paso, da permiso radical a ti mismo. Crea declaración de permiso. Me doy permiso completo de ser artística, líder, poderosa, brillante, exitosa. Me doy permiso de reclamar mi don de arte, liderazgo, expresión. Ya no necesito hacerme pequeña para hacer a otros cómodos. Mi luz es mi derecho de nacimiento. Repite esta declaración diariamente. Escríbela. Dila en espejo.
Necesitas reprogramar décadas de condicionamiento. Esto toma repetición consciente. Paso a paso, actúa desde tu oro, aunque aterrorice. Aquí es donde la mayoría se detiene, porque actuar desde tu oro es aterrador. Si has reprimido tu expresividad artística durante décadas, crear y compartir arte se sentirá como saltar de un acantilado. Si has reprimido tu liderazgo, tomar rol de liderazgo se sentirá como impostura. Hazlo de todos modos. Comienza pequeño. Si es arte, crea algo privado primero. Luego muestra a una persona de confianza. Luego comparte más ampliamente. Gradualmente. Si es liderazgo, lidera en contexto pequeño primero. Voluntario para liderar proyecto pequeño. Luego más grande. Gradualmente. Cada acto desde tu oro fortalece tu capacidad. La incomodidad disminuye. La confianza crece. Tu oro se vuelve parte integrada de tu ser consciente. Séptimo paso. Tolera el malestar de brillar. Aquí está lo difícil. Cuando empiezas a expresar tu oro, algunas personas se sentirán amenazadas. Tu luz activará su propia sombra de oro reprimida. Pueden criticarte. Te has vuelto arrogante. ¿Quién te crees? Recuerda de dónde vienes. Esta es la prueba. ¿Retraerás tu luz para mantenerlos cómodos? ¿O mantendrás tu luz, entendiendo que su incomodidad es su trabajo, no tu problema? Las personas que te aman verdaderamente celebrarán tu luz. Los que se sienten amenazados revelan su propio trabajo de sombra, no hecho. Puedes tener compasión por ellos, sin sacrificar tu oro. Teta Piodo So. Octavo paso. Integra tu oro como parte natural de ti. Con tiempo y práctica consistente, tu oro deja de sentirse como algo que estás intentando hacer y se convierte en quien eres. Tu arte, tu liderazgo, tu poder, lo que sea tu oro, se integra naturalmente en tu identidad consciente. Ya no es sombra, es luz reclamada. Carmen, 52 años, recuperó su voz poderosa a través de este proceso. Era gerente administrativa, competente pero invisible. En reuniones raramente hablaba. Cuando tenía idea, la escribía en email en lugar de decirla. Identificó su envidia específica. Envidiaba intensamente a mujeres que hablaban con confianza en reuniones, que compartían ideas sin disculparse, que tomaban espacio verbal sin vergüenza. Esta envidia específica reveló su oro. Ella también tenía esa capacidad, pero estaba reprimida. Su trabajo fue desafiar mensaje original. Mi hermana estaba lidiando con su propia inseguridad. Necesitaba ser el cerebro para sentirse valiosa. Mis padres, en su cobardía, sacrificaron mi voz para mantener falsa paz. Pero esa dinámica no define mi valor. Mi voz importa. Mis ideas son valiosas. Le di tarea. En cada reunión, hablar al menos una vez, sin importar cuán aterrador. Primera semana casi vomitó de ansiedad antes de reunión. Habló temblorosa, pero habló. Segunda semana, un poco más fácil. Tercera, menos terror. 3 meses después, Carmen estaba contribuyendo regularmente en reuniones. 6 meses después, propuso iniciativa importante que fue adoptada. 1 año después, fue promovida a directora. Pero más importante que promoción, Carmen se sintió viva por primera vez en décadas. Siento que finalmente soy yo, dijo. Toda mi vida me sentí como versión apagada de mí misma. Ahora siento mi poder. No es arrogancia, es simplemente ser quien siempre fui. Pero no me permití ser. Su oro fue reclamado, y con ello recuperó su vida. Hay genio en ti que ha estado enterrado, dones que fueron minimizados, luz que fue apagada, poder que fue domesticado. Tu sombra de oro contiene los aspectos más valiosos de quién eres, esperando ser reclamados, y el mundo necesita tu oro. Hay personas esperando el arte que no creas, el liderazgo que no ofreces, la verdad que no hablas, la sanación que no compartes. Mientras tu oro permanece enterrado, todos perdemos. Recuperar tu oro no es egoísmo, es tu responsabilidad. Es honrar la vida que te fue dada, es cumplir tu propósito de estar aquí.
es contribuir tus dones únicos a la totalidad. Tu oro está pidiendo ser liberado. Tendrás el coraje de reclamarlo, porque cuando lo hagas, cuando integres completamente tanto tu oscuridad como tu luz, descubrirás una forma completamente nueva de vivir. Conclusión: la vida con sombra integrada. Has hecho el viaje, has descendido al sótano de tu psique, has conocido al monstruo, y has descubierto que el monstruo no es un monstruo después de todo. Es simplemente una parte de ti que ha estado esperando en la oscuridad, esperando ser vista, esperando ser amada, esperando volver a casa. El trabajo de sombras no es solo terapia psicológica, es alquimia. Es el proceso de transformar el plomo de tu sombra, reprimida en el oro de tu ser integrado. Y cuando esta alquimia sucede, cuando traes tu sombra a la luz y la integras, algo extraordinario ocurre. Te conviertes en una persona completa. Jung llamó a este proceso individuación. No significa convertirte en un individuo aislado. Significa convertirte en un individuo entero, íntegro, donde todas las partes de ti, tanto la luz como la oscuridad, están integradas en una totalidad coherente. Las personas individuadas tienen una presencia particular. No están tratando de ser perfectas. Han hecho las paces con su imperfección. No están escondiendo nada. Han abrazado su totalidad. No están proyectando su sombra en otros. Han reclamado su contenido inconsciente. Estas personas son reales de una forma que la mayoría de las personas nunca son. Puedes sentirlo cuando estás con ellas. No hay máscara. No hay performance. Solo presencia auténtica. Y paradójicamente, cuando abrazas tu oscuridad, tu luz brilla más intensamente, porque ya no estás usando energía para reprimir. Toda tu energía está disponible para vivir, para crear, para amar, para ser. Cuando vives con sombra integrada, experimentas libertad profunda, expansiva. Ya no estás gastando energía masiva, manteniendo tu sombra reprimida. Ya no hay guerra civil interna. Todas las partes de ti están en diálogo, en alianza. Puedes ser auténtico sin esfuerzo. No necesitas máscara. No hay performance. En cena con amigos, eres simplemente tú. En trabajo eres tú. Con familia, eres tú. No hay diferentes versiones fragmentadas de ti para diferentes contextos. Hay un tú completo, integrado. Ya no proyectas masivamente. Cuando alguien te irrita, tu primera respuesta no es algo está mal con ellos. Es que en mí está siendo activado. Asumes responsabilidad por tu experiencia interna. Esto transforma conflictos. En relación con pareja, cuando surgen frustraciones, puedes decir: siento rabia ahora. Reconozco que parte de esta rabia es probablemente mi sombra. Pero también tengo necesidad legítima. Podemos hablar sobre esto. Esta vulnerabilidad honesta crea intimidad real en lugar de escalación de conflicto. Cuando reconoces tu propia sombra, desarrollas compasión masiva por la humanidad. Ya no ves a personas como buenos o malos, ves a todos como humanos complejos, cada uno lidiando con su propia sombra, cada uno haciendo lo mejor desde su nivel de conciencia. La persona agresiva ya no es simplemente mala. Es alguien con miedo profundo que no sabe expresar de otra forma. La persona manipuladora no es simplemente tóxica. Es alguien que aprendió que manipulación era la única forma de conseguir necesidades satisfechas. Esto no significa tolerar comportamiento dañino. Significa tener límites con compasión. Puedes decir: no toleraré este comportamiento en mi vida, mientras simultáneamente reconociendo la humanidad de la otra persona. Los grandes artistas, escritores, creadores, todos han accedido a su sombra. Han explorado su oscuridad, no solo su luz. Cuando integras tu sombra, puedes escribir sobre personajes complejos, porque reconoces esa complejidad Puedes crear arte que conmueve porque viene del lugar auténtico, no censurado. Puedes expresar verdad que resuena porque ya no estás evitando partes de la experiencia humana. Tu cuerpo se relaja.
Las emociones que estaban creando tensión crónica finalmente son liberadas. Los patrones de dolor que eran manifestaciones somáticas de sombra reprimida disminuyen o desaparecen. Tu sistema nervioso se regula. Ya no estás en hipervigilancia constante manteniendo represión. Puedes descansar verdaderamente. Dormir mejora. Energía aumenta. Es como si tu cuerpo finalmente pudiera exhalar después de años conteniendo la respiración. Las decisiones se vuelven más simples. Antes, parte de ti quería una cosa, otra parte quería otra. Estabas fragmentado internamente, entonces cada decisión era conflicto interno. Ahora con integración, hay claridad. Todas las partes de ti están en consejo. Puedes escuchar diferentes voces internas y hacer decisión desde totalidad. Parte de mí tiene miedo de este cambio. Otra parte está emocionada. Reconozco ambas, y desde este lugar de totalidad, elijo. Tus relaciones cambian radicalmente. Dejas de atraer personas que reflejan tu sombra no integrada. Ya no necesitas drama para sentir vivo porque tienes acceso a tu rango emocional completo. Puedes tener relaciones maduras, donde ambos partners son completos, no buscando que el otro llene vacíos. Puedes intimar profundamente porque no hay partes ocultas. Puedes ser vulnerable porque has hecho paz con toda tu humanidad. Puedes tener éxito sin autosabotaje. Las creencias limitantes en tu sombra que te decían no mereces éxito han sido integradas. Puedes perseguir metas desde totalidad. Y paradójicamente, éxito importa menos. No necesitas éxito externo para validar tu valía, porque has encontrado valía intrínseca en tu ser completo. Entonces puedes perseguir metas desde deseo genuino, no desde necesidad compulsiva de probar algo. Hay paz profunda que viene de aceptación de toda tu humanidad. Ya no estás en guerra contigo mismo. Ya no hay partes buenas que debes fortalecer y partes malas que debes eliminar. Hay solo tú, complejo, contradictorio, hermoso en tu totalidad. Esta paz contigo mismo se extiende a paz con el mundo. Ya no necesitas que el mundo sea diferente para estar bien. Puedes trabajar por cambio sin estar en resistencia constante a lo que es importante. Integrar sombra no es evento único que termina, es práctica continua. Siempre habrá nuevas capas, nuevas situaciones activarán aspectos de sombra que no habías visto antes. Y eso está bien. La diferencia es, ahora tienes las herramientas. Cuando notas proyección, sabes qué hacer. Cuando sientes sabotaje, puedes investigar. Cuando nueva capa de sombra emerge, puedes recibirla con curiosidad en lugar de miedo. Para mantener integración, practica check-in matutino de sombra cada día. 5 minutos cada mañana. Pregunta, ¿qué estoy evitando sentir hoy? ¿Qué parte de mí estoy tentado a reprimir? Cada noche, diario de proyecciones, escribe, ¿quién me irritó hoy? ¿Qué vi en ellos que existe en mí? Arte de sombra. Meditación de integración. Mantén relaciones con personas que también hacen este trabajo. Comunidad que te permite ser completo, que celebra tu crecimiento. No dudes en buscar apoyo profesional cuando enfrentas capa particularmente difícil. Este trabajo a veces requiere guía. El trabajo de sombras es el trabajo más importante que puedes hacer, porque cuando sanas tu fragmentación interna, contribuyes a sanar la fragmentación del mundo. Las personas que no han integrado su sombra, proyectan esa sombra en otro. Crean otros en quienes colocar todo lo que no pueden aceptar en sí mismos, y esto crea división, conflicto, violencia. Pero las personas que han integrado su sombra ya no necesitan otros. Han reconocido que todo lo humano vive también en ellos, el santo y el pecador, el héroe y el villano, la luz y la oscuridad. Todo es humano. Todo es parte de la totalidad. Estas personas se convierten en puentes, en sanadores, en pacificadores, no porque sean perfectas, sino porque son completas. Entonces tu trabajo de sombras no es solo para ti, es para todos. Cada persona que integra su sombra eleva la conciencia colectiva, reduce la proyección, el juicio, la división en el mundo. Este es trabajo sagrado.
Ve ahora con este conocimiento, desciende a tu propio sótano, conoce a tu sombra, y tráela a la luz con amor, porque en esa luz descubrirás algo que siempre has sido pero que olvidaste. Eres completo, siempre has estado completo. La fragmentación fue ilusión. La totalidad es verdad. Y cuando vives desde esa totalidad, cuando bailas con tu luz y tu sombra juntas, te conviertes en lo que siempre estuviste destinado a ser. Plenamente humano, plenamente vivo, plenamente tú,